una primera, una primera parada en el camino que va a hacernos mirar críticamente la teología feminista. Y en la próxima semana vamos a tener otra parada en el camino para mirar así, agudas y críticamente, la hermenéutica feminista. ¿Está bien? Entonces a mí me gustaría, ¿está bien, mujeres? Quiero escuchar las voces. ¿Está bien? Sí, está muy ¿Todo bien. Sí, bien? señora. Sí, pero muy Ah, bien. ¿estamos Está muy bien. ahí? Está muy bien. Perfecto. Porque ahí vamos todas y ahí avanzando todas es que llegamos, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría comenzar proponiéndoles mirar esta pequeña presentación que yo titulé Teología Feminista porque Dios fue mujer. Miremos un momento juntas y después continuamos nuestra exposición y conversación. Wow. Solo no está saliendo el audio. Tenía audio. Ay, no se está escuchando, disculpen, voy a dejar entonces el micrófono abierto para ver si se escucha. Pensé que era estratégico para llamar nuestra atención. Tengo 104 bonos. ¿Quieres que le dijera que quieres el computador para jugar?
hasta ahí. Vamos a... Muchas gracias, Camila, por ayudar en esas cosas que uno no sabe hacer bien. Sí se escuchó el audio. No, el audio no se escuchó, pero creo que todas alcanzamos a mirar. eh, el audio era solo para hacer más animado, más animada la presentación. No había narración. Lo que estaba escrito, o sea, el contenido estaba escrito, precisamente por si fallaba el audio, porque nos puede pasar en cualquier momento. Hace parte. Entonces, muchas gracias, Camila. Y volvemos entonces, muchachas, comadres, a, a nuestro, estoy viendo a Camila todavía ahí grande. Volvemos entonces a acá. Primero, antes de comenzar, quiero que 2 o 3 personas podamos compartir en qué nos pareció lo que vimos. Está muy extraño. ¿Qué sentimientos nos produjo? Algunas reacciones a lo que vimos para partir de ahí. Puede ser. ¿Quién se anima? Mira ¿Nadie se que anima? para mí es increíble. O sea, digamos, nunca lo había visto desde ese punto de vista, el tema de que, pues, primero las figuras, ¿sí? Y que realmente, si tú asocias, pues la creación, digamos, viene relacionada aparte con la mujer, ¿no? Porque la mujer es vida. Pero realmente es tal el punto de cómo uno le lavan la cabeza que uno deja de lado eso. Si, o sea, tú dejas de lado, digamos, las figuras que encuentran la parte, pues, de arqueología y realmente se enfoca es en lo que te han siempre enseñado. Y lo otro, mira que me llamó mucho la atención la frase de que como Dios es visto como un varón, los varones se ven a sí mismos como dioses, ¿sí? Entonces, o sea, eso sí me pareció impresionante, pero muy chévere. Gracias, Vanessa. ¿Alguien más que quisiera compartir su reacción, muchacha? ¿Alguna comadre, algún compadre? Porque tenemos compadres por aquí, ¿o no? ¿Había o no? No, ¿Todavía hay? o de pronto ahí detrás Ah, de es cámara, comadreo sí. mismo. Es comadreo mismo, entonces. Perfecto. Mira, ¿Alguna otra voz, alguna otra reacción sobre esto? mira, Ay, a mí- Blanquita, ¿cómo estás? hola, Dalis. Mira, me impactó mucho este video, Qué bueno me saludarte. impactó muchísimo y, y realmente en lo que termina que dice que otro Dios es posible y el impacto de la primera, yo comparo la primera con la última. La primera que dice enfáticamente, a mí me llegó así, ¿no? Dios es mujer. Y, ¡wow! Últimamente, pues nosotras en nuestras reflexiones bíblicas y tal, siempre hacemos como ese trabajo de verlo con ojos femeninos, los textos y todo eso. Pero cuando yo veo eso, ay, me impactó tanto Dios en mujer, porque tratamos como sí, de leer los textos de lectura popular con ojos de mujer, pero cuando yo veo como toda esa historia de las diosas, de todo eso, digo yo, ¡ay, Dios mío! Entonces, pues me da mucha alegría que Dios sea mujer, pero nos han Gracias, Blanquita. metido tanto en la cabeza desde niñas nos han metido tanto eso que aunque lo creamos y tal, impacta. Es así. Sí. Muchas gracias, Blanquita, por tu aporte también. Una última persona por ahora, porque después todos vamos a Sí, tener María tiempo de Luder. conversar. Hola, buena tarde. Pues Buenas. me impresionó bastante ver toda la presentación, pero tuve un gozo bastante grande porque en la congregación a la cual yo pertenezco,
se maneja la doctrina de que hay una madre celestial y que en algún momento hubo la madre celestial. Y cuando llegamos a la parte de cómo se hicieron los cambios, creo que estuve frente a una realidad, y es de que aunque el texto habla de que fuimos creados a imagen de un Dios, hoy se me genera la certeza de que somos creadas a la imagen de una mujer. Entonces, sí hay una madre celestial y somos hechas a imagen de la madre celestial. Y entre otras cosas, hay uno de los cantos que tenemos y dice que hay un hogar eterno lleno de amor, donde todos cantan, donde no hay dolor. Y hay una partecita que dice que algún día iremos allá, porque allá hay Madre Celestial. Entonces, para mí ha sido bastante como reconfortante escuchar esta parte en este marco del ejercicio que venimos a hacer, porque todo lo que hablamos frente a las, digamos, no solamente las teologías, sino a las presentaciones que se hacen en los diferentes cleros, todo es masculinizado. Entonces, el abordar el tema femenino en esta parte de todo lo que hemos venido analizando, para mí es fantástico. Y de una vez expreso mi gratitud por abordar este tema porque es maravilloso y creo que es bastante reconfortante para entender que en el marco del poder se fue relegando la maternidad, el reconocimiento de la mujer y sobre todo creo que ese ha sido el inicio de quitarle la valía que nos han quitado a las mujeres en todos los espacios sociales, políticos y culturales. Gracias. Muchas gracias también. Bueno, si hay alguien más que realmente quiere decir algo que no se ha sentido vibrando, representada en esas tres voces, queremos también dar ese espacio rapidito, pero si no, Sandra, creo que había levantado la mano. ajá, exacto, porque vi una Hola, manito buenas por ahí. noches. Buenas noches. Yo estoy, creo que hasta nerviosa de haber escuchado este video, porque yo vengo de una familia súper, súper arraigada en todo el tema, pues de lo que siempre comemos como entero, ¿no? Entonces siempre vemos todo como nos lo ha mostrado, en este caso la Iglesia Católica. Y sí, es un tema muy, muy patriarcal, muy, muy, muy arraigado. Entonces, en ese momento tengo hasta nervios porque yo no sé qué diría mi familia si están escuchando conmigo el video. Me parece increíble, es increíble ver todo desde otra perspectiva y claro, como uno no lo había visto desde ese modo, ¿no? Si la mujer es creadora, dadora de vida, claro, porque siempre pensamos que Dios es hombre. Claro, no, esto es increíble. Estoy súper asombrada, nerviosa de todo. Gracias y gracias por compartirnos esos sentimientos, porque vibramos ahí también. Créeme que de una forma u otra todas pasamos por estremecernos, ¿verdad? Ese nerviosismo que tú dices que es ese estremecernos ante abrir ventanas para mirar diferente. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de una de esas ventanas teológicas que han sido abiertas por muchas mujeres para mirar diferente esa realidad de Dios, que es lo que vamos a estar compartiendo hoy en nuestra aula. Y esta ventana es la ventana de la teología feminista. Y para seguir con la analogía de las ventanas, a mí me gustaría comenzar diciendo eso. Imaginemos una habitación de nuestra casa cualquiera. Cuando nos levantamos, si no está lloviendo, si no hace mucho frío, abrimos las ventanas, ¿verdad? O descorremos las cortinas para que entre ¿qué cosa? La Aire luz. puro y fresco, dicen las abuelas. El aire, el fresco. Y pasa algo con la luz.
Sí, luz Luz, también. la luz. El Ujú. solecito. Entre la luz. Ujú. Entra luz, entra El solecito, sol, ¿no? el Exactamente. sol. El sol, la luz, ya. Y resulta que ahí en esa habitación, nosotras sabemos exactamente, solo de abrir la ventana diariamente, cómo va a estar más o menos el día, cómo están las cosas, ¿verdad? Tenemos una luz acostumbrada, depende de la hora del día, sabemos dónde da el sol, ¿verdad? Es todo una comodidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo está en su justo lugar, ¿verdad? Nos da una sensación de confort, de control. Eso mismo sucede con nuestras imágenes de Dios, que es de lo que trata la teología. Nosotras recibimos una casa hecha y se nos agenció una habitación propia dentro de esa casa, que ya venía con sus ventanas y que ya, por supuesto, tenía predeterminado por dónde iba a entrar la luz, el aire, el solecito, dónde es que iba a salir. Y todo eso nos ha dado, yo quiero recalcar eso, un sentimiento de seguridad, de pertenencia, ¿verdad? Que es aquel que nos produce conocer nuestra habitación más privada, conocer nuestra casa. Cuando de pronto amanecemos un día y alguien nos dice, hay otra ventana aquí. La sensación es un poco ese nerviosismo del que nos hablaba acá la hermana. Decimos, ¿qué está pasando aquí? Porque la luz no es la misma, el airecito, me está entrando un airecito que yo no conocía. Y al principio, evidentemente, eso nos pone un poco en alerta, hasta que no encontramos dónde es que está esta ventana, por dónde es que está entrando esa luz rara a la cual no estamos acostumbrados, por dónde es que está entrando ese aire. Y exactamente ese es el proceso que sucede con la cuestión teológica feminista. Otras ventanas que no habíamos visto, pero estaban ahí, se permiten ser abiertas. Otra luz empieza a entrar a través de esas ventanas. Otro aire empieza a entrar a través de ellas y nuestra habitación no va a volver jamás a ser la misma. Va a lucir distinta a partir de ese momento, porque ya sabemos que esa ventana hace parte de la estructura, solo que nosotras no la habíamos visto porque estaba escondidita. La teología feminista fue una ventana en la casa Se congeló Dailin, ¿no? Sí, yo perdí la conexión con ella. Sí, sí. se fue un Aló, ya, momentito. Dailin. Ya, se fue Ya, un momentito. ya. Ah, La teología feminista fue una ventana en la casa de Dios, o sea, en el mundo habitado. Y fue una ventana que, y también quiero recalcar eso, empezó a estremecer con ese aire que empezó a dejar entrar tanto a hombres como a mujeres. ¿Qué hicieron la mayoría de los hombres con eso? Es decir, hay que clausurar esa ventana, porque por ahí entra un aire incómodo que está volando las cosas y poniendo desorden aquí adentro. Bien. ¿Qué hicimos algunas de las mujeres también? Decir, tal vez tenga razón, porque ese aire me está despeinando un poco.
y me han enseñado que no es correcto andar despelucada por ahí. ¿Qué hicimos algunas de las mujeres más apegadas a la estructura anterior? A mí ni me dejen saber de esa ventana. No quiero saber de esa ventana porque el aire que entra por ahí no me deja peinar a mi nieta. La cuestión de la tradición, ¿verdad? ¿Y qué hicieron las más jóvenes? Es decir, yo me voy a sentar en esa ventana, se va a volver mi ventana preferida. Yo estoy caricaturizando la cuestión generacional porque porque obviamente no son así en claroscuros, porque quiero recordarnos también que los procesos tienen que ver también con los momentos en que hemos vivido y en que estamos viviendo. Y que el hecho de que unas vayamos más rápido, eh, incorporando algunas ventanas y la presencia de ellas en nuestras vidas y otras no, no quiere decir que unas están bien y otras estamos mal. Esa palabra no ha de existir, simplemente que todas estamos siendo impactadas por nuevos aires, nuevas luces, y sobre esos nuevos aires y nuevas luces, así como ocurrió en la teología feminista, yo quiero compartir un foco. Yo quiero compartir ahora varios puntos, si me dejan. Antes de empezar con la explicación histórica, me gustaría, si alguna tiene una pregunta hasta aquí, alguna otra reacción, un sentimiento, algo que le esté estremeciendo así, lo coloca rapidito, porque ahora yo les voy a contar un poquito resumida la historia. ¿Alguien? ¿Podemos proseguir? Seguimos, muchachas. Bueno. La teología feminista, el feminismo o el movimiento feminista, como se le conoce, es una teología de mujeres. Bien. Quiero recalcar esto porque hay hombres que dicen, yo soy teólogo feminista. Y eso no está incorrecto, porque eso quiere decir que abraza los valores, las luchas y logra colocarse en el lugar, pero como movimiento estamos hablando de un movimiento de mujeres. ¿Está bien? Entonces, es una teología de mujeres que se basan en 4 puntos. A mí me gusta colocarlo así. Mujeres que en primer lugar reconocen, por eso estábamos hablando de las ventanas. El acto de reconocer es un primer acto teológico feminista. En segundo lugar, denuncian. ¿Qué quiere decir denunciar en este contexto? ¿A qué me refiero? Alzan la voz para decir que hay cosas que no están dando la lista con el billete, como se dice en Cuba. Hay un dicho en Cuba que dice eso. Hay cosas que no me cierran. Bien. En tercer lugar, un tercer movimiento de la construcción teológica feminista es que nos Dai, te volviste a ir. crítica de la que estábamos hablando al comienzo de nuestra Eso. conversación, ¿verdad? Y por último, es un movimiento de mujeres. Perdón, lo que pasa es que se fue la voz y no escuchamos la tercera. Ya, Gracias. reconocen, denuncian, critican, pero ¿eso para qué? ¿Para quedarnos ahí? No. El cuarto y último es que desean superar. Desean superar. Y ahí es donde viene la cuestión del movimiento. ¿Qué comenzó a suceder? Cuando se abrieron esas ventanas, que fue el punto de partida, las mujeres empezaron a reconocer
que la habitación, que era la casa, la iglesia, o sea, que todo lo que se nos había sido dado como una estructura hecha, realmente tenía otras cosas que no habíamos visto. Y yo quiero recalcar que hacían parte y pueden hacer parte armónica de esa estructura. Por eso puse la imagen de la casa que tenía la ventana ahí, solo que nadie la vio antes, estaba tras una cortina, estaba tapada, nadie la abrió. Pero no es no quiero que se nos quede la noción de algo que es inarmónico o ajeno o agresivo. Es algo que simplemente no ha sido colocado proporcionalmente. Bien, la mirada feminista teológica no había sido colocada proporcionalmente, pero no es que es un accidente que esté ahí, sino que puede ser parte armónica de la estructura. Después de reconocer lo que está pasando con la sociedad, la iglesia, la convivencia, o sea, empezamos a reconocer, esos aires empiezan a mover nuestras ideas también, esas luces empiezan a dejarnos ver cosas que antes estaban más ensombrecidas y no alcanzamos a mirar ahí, ¿verdad? Cuando empezamos a reconocer, las mujeres empezaron a reconocer eso, empezaron a denunciar, que es el paso número 2, empezaron a denunciar experiencias de opresión. Y esto es importantísimo. Yo voy a recalcar las dos palabras. La primera, experiencia, porque el lugar de construcción teológica de la teología feminista es la experiencia. No es el libro, no es el aula, ¿no? No es la marcha, ¿no? Es el conjunto de vivencias que nos hicieron reconocer y reconocernos, volver a conocernos. Y ahora yo tengo una buena noticia y una no tan buena. Ese proceso no se acaba. Es como una espiral, ¿no? Ascendente. A veces volvemos a pasar, imagínense una espiral al ascendente, por el mismo punto otra vez, un poquitico más elevada, pero volvemos a sentir iguales dolores, volvemos a cuestionarnos dinámicas de opresión, porque el patriarcado es una cultura, la estructura es muy fuerte. Y nosotras no queremos quedarnos sin casa. Nosotros queremos remodelar la casa que existe. Nosotras no queremos pegarle fuego a la casa. Nosotras queremos que la casa tenga una hoguera donde puedan calentarse por igual y quitarse el frío y la humedad. Todas y todos y todes, porque también está la cuestión de género, ya sabemos que va más allá, que no son dos géneros, hay una diferenciación sexo-género, pero ahí no vamos a entrar ahora, pero solo para mencionarlo, o sea. Entonces, lo que sucede después en el paso de criticar, es la mirada crítica, ¿no? De la cual estábamos hablando, es que esas experiencias de opresión empiezan a ser cuestionadas, revisitadas, y nos preguntamos cómo llegó a ser instaurado ese imaginario ahí. Voy a poner uno muy común, ¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes, pastoras en algunas denominaciones? Cuando nosotros identificamos que eso es una experiencia de opresión y denunciamos eso como una experiencia de opresión, el paso de la mirada crítica nos hace hurgar desde nuestra experiencia, desde nuestras posibilidades, desde nuestros saberes, desde nuestras áreas de construcción de los conocimientos,
Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que aquello sigue siendo así. ¿Cómo llegó a ser y por qué se mantiene? ¿Cómo llegó a ser y por qué se mantiene? Y esa mirada crítica es importantísima, porque esa mirada crítica, de nuevo, como parte de la experiencia, de las experiencias, es una mirada yo voy a colocar una palabrita ahí de esas raras ahora, pero muy buena, interseccional. La teología feminista no tiene cómo no ser interseccional, si no es dogma. Y no puede ser dogma, porque desde su construcción, voy a decir una palabrita más rara ahora, desde su episteme significa conocimiento, construcción epistemológica, entonces es desde donde construimos el conocimiento. Bien. Entonces, si el conocimiento se construye desde el lugar de la experiencia de mujeres, de colectivos, individual, grupal, no tiene cómo no ser interseccional, porque las experiencias son varias y las miradas son muchas y todas valen y todas aportan. Y yo quiero recalcar esto porque desafortunadamente esa cuestión, que es también de la construcción del patriarcado y cómo ha dividido los saberes en el mundo, piensan que la teología feminista es una cuestión de algunas mujeres que se dedicaron solo a estudiar y ya. No es un asunto, eso es uno de los lugares de enunciación, porque quiero hablar también, un lugar de construcción, o sea, desde donde yo pienso, desde donde yo vivo, desde donde yo siento, desde donde yo me articulo y levanto mi palabra, es también un lugar de enunciación, o sea, ahí donde yo vivo, donde yo pienso, donde yo siento, yo también levanto mi palabra a decir. Es por eso que la teología feminista tiene todos los géneros posibles. Está en las canciones que compartimos, tienen teología, porque son enunciadas desde la praxis, de los activismos y desde los dones de esas cantoras que reconocieron y denuncian de esa forma. Entonces estamos hablando de que tiene varios lugares de enunciación y muchos lenguajes. Y esa es una de las mejores cosas, mujeres, que nos une aquí. Porque el lenguaje tuyo, el mío, el de Gloria, el de Luz Amparo, el de Blanquita, todos son lenguajes diferentes, unidos, ¿no? Y entendibles para hacer una mirada crítica sobre nuestras realidades. Ahora, estas experiencias que miramos críticamente, porque son experiencias de opresión, y a las cosas sí hay que llamarlas por su nombre, mujeres. Bien, porque el patriarcado nos ha enseñado a pasarle el algodoncito de alcohol al niño y decirle, ay, no es para tanto. ¿No? A los dolores y decirle, ay, no es para tanto. Eso es una forma de desmovilización patriarcal. Todo dolor cuenta, sí, y sí es para tanto, porque le duele a una. Si le duele a una, hay que respetar. ¿Está bien? Entonces sí es para tanto. Porque uno de los intentos de que no haya enunciación, que no haya denuncia, ha sido decir, ay, pero no es para tanto. O aquel famoso que yo odio esa frase. Yo la voy a decir ahora, la voy a decir, la voy a decir incómoda, pero la voy a decir solo para denunciar. Porque me incomoda hasta repetirla, aquella cosa del calladita. Te ves más bonita. Qué cosa más horrible. Esa es de las frases más horribles.
que yo he escuchado en mi vida. No sé ustedes cómo se sienten con eso. Porque para colmo está valorando la belleza, lo que valemos incluso estéticamente, con nuestra capacidad de denuncia o no. Es una cosa horrible, horrible esa frase. Bien, ni como chiste la aceptemos, mujeres, ni como chiste, que nos hagan otro chiste, ese no, eso no nos da gracia, no nos podemos reír porque es una manera de apoyar el patriarcado en eso también. Eso vamos a hacer, si podemos, bien crítica. Entonces, la teología feminista, entonces, ¿cómo se construye desde el lugar de la experiencia? Tiene estos pasos, ¿no? Evidentemente es una teología contextual. No tiene cómo no ser interdisciplinar, interseccional, y no tiene cómo no ser contextual. Y eso la hace, eso es un criterio también de sostenibilidad del discurso teológico feminista. Porque no es que encierra en una época ni en un contexto. Como tiene que ver con nuestras vidas, es contextual y por lo tanto es absolutamente legítimo, presente y encarnado. Yo quiero colocar una categoría teológica que me encanta. Encarnado siempre. Entonces, ¿qué sucede con la evolución de esta teología? ¿No? Una de las cosas que empezó a suceder es que empezaron a temblar las estructuras porque decían que las mujeres querían una equiparación jurídica, social y religiosa para cambiar el pensamiento androcéntrico. ¿Estaba errado? No. ¿Querían? No. Queremos. Queremos. Tiene que haber una salida jurídica, una salida social y una salida religiosa a esas inquietudes, a esas denuncias que nos hemos acompañado a explorar críticamente para saber cómo fueron construidas y cómo se mantienen. Porque, recuerden el paso 4, la teología feminista tiene que ayudarnos a superar. Ayudarnos a superar. Ayudarnos a llegar a otro lugar del mundo, de la vida, de las relaciones. Entonces, el siglo XX fue en mucho catalogado como el siglo de la liberación de las mujeres. Desde el punto de vista histórico, la teología feminista agradece la existencia del siglo XX porque toda la sistematización de los discursos teológicos, así de las denuncias, del reconocimiento de las denuncias, de las miradas críticas, con vistas a superar ese Dios patriarcal, empezaron a suceder sobre todo ahí. Y tenemos que, por ejemplo, en Alemania tenemos una teóloga, Elisabeth Mollmann, ¿no? Y esta historia es muy interesante. A mí siempre me gusta pensar, compartir la teología como cuando vamos a hacernos las uñas, a casa la manicure. Qué buenas son esas conversaciones, mujeres. Cuando vamos que nos pasamos el día ahí en la peluquería, nos estamos haciendo ahí todas hablamos de todo, ahí arreglamos el mundo, ¿no? A mí me encanta la imagen teológica de los comadreos de el día que nos damos los mimos a nosotras mismas y decimos, ay, hoy yo me voy a hacer las uñitas, hoy yo me voy a cortar el pelo, hoy que se para el mundo, pero yo voy para allá. Esa comunión de las mujeres en las peluquerías y en las de eso, siempre es muy lindo, hay una energía muy linda ahí de comunión. Entonces imagínense que estamos ahora ahí y yo les digo, ustedes no saben quién era Elisabeth Mollmann. Aquella era una mujer alemana, pero aquella mujer era fuerte. Bueno, primero, ella se casó con un teólogo que es famoso también, pero ahí la famosa era ella. Él llegó a ser famoso también, pero ella era unos añitos mayor que él. Tenemos esperanza, queridas, las que estamos solteras.
sí se puede, ¿no? Y ella fue una teóloga alemana, ¿no? Que colocó en discusión los principios y las normas de la teología feminista. O sea, a ella le debemos una sistematización muy buena sobre la teología feminista. Y Elizabeth Mollman, que ya les digo, a partir de los años 74, 75, su obra está ahí, empezó a preguntarse y a sistematizar cómo la teología creada por mujeres y para mujeres tenía que tener un espacio dentro de los discursos teológicos, no solo de las estructuras académicas, sino dentro de las estructuras eclesiales. Entonces, recuerdan que hablábamos ahorita de la cuestión de los hombres que pueden tener una perspectiva feminista. Bueno, Junger Mollman, que era el esposo de ella, obviamente, influenciado por ella, dijo, si las mujeres no hubiesen ido a la tumba, no tendríamos testimonio de la resurrección. Fue uno de los teólogos varones que, impelido, impulsado, provocado por la reflexión teológica de su mujer desde ese lugar de construcción de las dinámicas de opresión, reconoció que el evento de la resurrección tenía mucho que ver con las mujeres que se decidieron en contra del imperio, porque estaba prohibido, era un crimen político, en contra del imperio dominante, o sea, de las autoridades políticas del momento, en contra de las normas religiosas de la época, que también aquello de entrar en contacto con un cadáver era un problemón después, ¿no? Desde los ritos para tú, o sea, y ellas en contra de todo fueron para allá. Y teólogos como Junger Mollman reconocieron eso. Pero detrás de Junger está Elizabeth, y no detrás, al lado. Está Elizabeth Junger Mollman. Una de esas teólogas que, como les decía, sistematizó. Ya también un antecedente muy importante en la teología feminista, que Elizabeth Junger también hablaba mucho de él, que fue la Biblia de la mujer. Pero la Biblia de la mujer, imagínate que es del 1800, finales del 1800, 1890 90 y tanto. Y fue Elizabeth Cady Stanton, junto con otras mujeres, quien lo organizó. Fue ella quien lo organizó. Y eso influyó en teólogas posteriores, evidentemente como Elizabeth, que veníamos recordando. Ahora, la teología feminista tiene un lugar en medio de la vida porque las mujeres le hacemos ese lugar. Y algunos hombres que, sensibles a ello, de nuevo, también le abren cierto espacio y cierta reivindicación. Pero no vamos a engañarnos, tiene más resistencias aún, ha tenido y aún tiene más resistencias que apoyos. Decimos, yo soy teóloga feminista y la gente piensa, es lesbiana. Yo voy a colocar todos los preconceptos. Es lesbiana, es indisciplinada, es indomable, es un peligro porque te puede armar un escándalo en cualquier momento. Bien. No debemos tenerla cerca porque es capaz de quitarse el ajustador y quedarse pelada en medio de una plaza. Todos esos preconceptos aparecen cuando nosotros decimos yo soy teóloga feminista. Hay como una carpeta, imagínense una carpeta a la computadora de imágenes que empiezan aceleradamente a pasar por las mentes y es todo preconcepto, peligro. Bien. ¿Y saben qué es lo triste?
que sí operan en nuestra realidad e inciden en nuestra realidad. Y que desafortunadamente, como decía la teóloga mexicana Josefina Ludmer a propósito de un artículo sobre Sor Juana Inés de la Cruz, a veces hemos tenido que aprender para sobrevivir como mujeres y que la estructura no nos saque fuera para poder seguir diciendo, miren esta lucecita aquí de esta ventana aquí, hemos tenido que asumir las tretas del débil. Y no mencionar mucho. ¿Cuántas veces no nos han invitado a un congreso o a una iglesia? Es verdad, Luz, seguro te ha pasado a una clase y nos dice, hace falta que tú no digas que no menciones el santo. No nos ha pasado. Porque rápidamente hay una desarticulación del discurso. Yo quiero que pensemos en algo a partir de ello. ¿Qué es más importante? Tener oportunidades para seguir colocando nuestros sentidos o ser o posicionarnos de una manera donde ya no tengamos espacio en esa estructura para seguirlos colocando. Yo sé que eso es una pregunta difícil y que esa es la pregunta que nos hacemos cada vez que nos dicen, mejor no hables o no hables de esa forma, o mira a ver cómo tú hablas. Yo personalmente les cuento, así como si estuviéramos en eso de las uñas, yo personalmente les cuento que aquello me hacía sufrir tanto, muchachas, que ahí yo me amparé de un recurso, quizás Gloria, que es psicóloga, ¿no? Sabe, ¿no? Yo me creé un recurso para yo no sentirme tan mal con eso, que es el de la pedagogía. Yo dije, bueno, que todo sea parte del proceso pedagógico, que todo sea por el proceso pedagógico. Pero realmente hay un criterio que no podemos dejar de lado cuando pensamos, valoramos críticamente nuestra capacidad, en el sentido de la capacidad que nos dejan tener de actuación y de impacto. Y ese criterio es el daño. El daño es un criterio válido para entender dónde están las experiencias de opresión. Y mientras haya cultura patriarcal, que de nuevo, yo no quiero salir de aquí sin esperanza, pero a mí tampoco me gusta crear falsa expectativa. Aquí hay para rato, porque es una matriz cultural y está muy internalizada, tiene siglos. O sea, que se va a terminar un día, que se va a caer, ya se está destiñendo en algunos contextos, en algunos espacios, uno logra tipo con la acetona, ¿no? Con el quita esmalte, decirle, espérate un momentico que te voy a dejar sin ese colorcito ahí. Te voy a quitar ese poder y te voy a dar otro color. Pero realmente, patriarcado es para rato. Entonces, yo siempre me gusta decir con los grupos de mujeres donde trabajamos así como hoy, el tema de la teología feminista, aquí hay que aprender a vivir en medio de este contexto que no va a dejar de ser patriarcal. Probablemente no lo vamos a ver, pero que también ya está dejando dentro de esa estructura hecha la oportunidad de abrir otras ventanas y que la gente se acostumbre a la otra luz y al aire extraño que revuelve los papeles de la mesa y las trenzas de las niñas. Entonces, no quiere decir que nos tenemos que deprimir y decir, yo no voy a hacer nada porque igual nada va a cambiar. No, sí, a los pocos va cambiando. En cada minuto y en cada mínima cosa va cambiando. Cada vez que dejamos de reírnos de un chiste, ¿sí? Así, y posicionarnos y decir, a mí no me da gracia porque realmente no es para reírse de eso. Solo así, con una frasecita, algo empieza a cambiar, no desestimemos. Dice la física cuántica, que a mí me gusta mucho, porque es la única ciencia que a mí me gustó en la vida, yo fui muy mala en todo lo demás, todo lo que tenía que ver con matemática y ese lío. Bueno, por gusto yo estudié teología.
La única ciencia que a mí me gustaba era la física. Y la física cuántica dice que lo macro se da en lo micro y también viceversa. Y eso es una ley física. O sea, una mínima cosa que hacemos aquí, micro, tiene un impacto en lo macro. No desestimemos nuestros esfuerzos ni las personas que somos. Sí tiene un impacto y es una cuestión física. Yo ahora mismo no la sé explicar porque no sería capaz de dar un aula de física, pero créanme que yo la entendí cuando la recibí. Y quiero que tengamos esa fe, porque es hasta la fe del grano de mostaza, ¿no? Hay una cosita pequeñita así que puede mover montañas. Hablando de la autocomprensión de la teología feminista, me gustaría llegar ahí ahora porque ya vimos un punto de partida, un poco de la evolución, la cuestión del 1800-1900, ¿no? Me gustaría colocar entonces otro punto valorativo de la teología feminista en ese recorrido así bien grosso, que es la autocomprensión, o sea, cómo empezaron a verse en las diferentes etapas y en los diferentes contextos, porque no es lo mismo la teología feminista europea que la latinoamericana. Tienen puntos en común, pero de nuevo, la teología feminista es contextual. Por eso hay que hablar de teologías feministas. ¿Qué las une como un eje? El intento ese que ya vimos, ¿no? De denunciar, de alzar la voz, de encontrar otras salidas, de reconocer. Esos 4 puntos están presentes en todos los esfuerzos teológicos feministas de cualquier tipo, pero es muy contextual. Ahora, la autocomprensión de la teología feminista es que ella nunca puede pararse, o nunca puede parar de evolucionar. Y eso me encanta. Una de las autocomprensiones de la teología feminista es que ella nunca está acabada. ¿Por qué nunca está acabada? Ya lo veníamos anunciando un poquitico. Porque no puede parar de evolucionar. ¿Por qué no puede parar de evolucionar? Porque el mundo cada vez asume otras maneras de incorporar, o sea, incorporar es hacer presente en cuerpo, ¿no? El patriarcado. El patriarcado tiene una capacidad de reincorporación increíble. Por lo tanto, la teología feminista, las teologías feministas no están cerradas y no pueden parar de evolucionar. El hecho de que las mujeres cristianas hayan ocupado de manera autónoma, seguras, un espacio en la relectura bíblica es uno de los movimientos teológicos, de las movidas teológicas más impresionantes dentro de la teología feminista. Y ahí voy dejando el hilo para la próxima aula que tiene que ver con la hermenéutica feminista. O sea, ¿por qué? En la próxima aula vamos a profundizar. Pero realmente uno de los hitos de esa autocomprensión es, ella se autocomprende como no cerrada, siempre en evolución, necesita evolucionar porque el patriarcado se reincorpora, ¿no? Y segundo, ella se autocomprende como autónoma con respecto a la relectura bíblica. Y son 2 caracterizaciones de la teología feminista, de las teologías feministas, que son básicas. No es una teología entonces, ni pretende ser una teología homogénea, de nuevo, recalcándolo desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque parte de la experiencia y lo que la hace rica es precisamente esas intersecciones que tienen que ver con el contexto específico. Y ustedes que están allá en Colombia no me van a dejar mentir y de hecho yo voy a aprender con ustedes. No es lo mismo la teología, el posicionamiento feminista de una mujer quilombola que de una mujer de Barranquilla o del centro de Bogotá. No es, ¿verdad? Vamos a escuchar denuncias diferentes, otras maneras de hacer la crítica
y otros intentos de subvertir, ¿no? De salir hacia adelante. Y ninguno está errado, porque son contextuales. ¿Qué nos cuesta trabajo? Y eso es otra mirada crítica que habría que profundizar en otro momento. Intentar ponernos todas de acuerdo, porque ahí a veces nos hace trampa la colonialidad, que también es mucho de patriarcal, de cuál voz va a ser la que va a decir por dónde se va la cosa. Y es un riesgo que corremos porque es la manera en que hemos aprendido a estructurar el pensamiento. Gloria decía al comienzo, nuestra querida Gloria decía al comienzo de la motivación tan linda que me encantó de Juan 20, ¿no? Del texto de María Magdalena, Juan 20 del 11 al 18. Ese es mi texto preferido de las resurrecciones. La teología, ella hablaba de la cuestión de lo que Dios quiere que abandonemos y que soltemos. Nos decía Gloria en la motivación de hoy. Y yo me quedé pensando, la teología feminista es también un aprender a soltar. Hacer teología feminista es también un aprender a soltar por amor a nosotras y a otras. Aquellas imágenes de Dios que es preciso que abandonemos y soltemos para dar lugar a otras imágenes de Dios que nos reflejen como somos. Estoy intentando unir entonces nuestra motivación de hoy, porque es exactamente eso. Y María Luder decía también la cuestión de la Madre Celestial. Sobre eso podemos volver un poquitico en el próximo encuentro, solo un poquito porque ahí, pero va a ser muy interesante. Y yo me quedaba pensando en que hay un dicho que dice, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Desde la crítica feminista, yo cambié ese dicho. Yo digo, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos, pero vemos el mundo como hemos sido hechas. Y nuestros moldes han sido patriarcales. Entonces, romper los moldes es una imagen, es una idea, es un esfuerzo de rehacer nuestra propia imagen y también la imagen de Dios, ese imago Dei, porque somos imago Dei, somos imagen de Dios. En este caso, y ya sabemos que Dios tiene más de una imagen y que las primeras imágenes, que empezamos desde ahí por la arqueología, fueron las diosas y todo el mundo vivía contento con eso. O sea, eso no le creaba contradicción a nadie. Vimos un poquitico ahí, mal y rápido, como se dice en Cuba, la evolución y cómo fueron sustituyéndose las diosas por los dioses y cómo con la cuestión de la agricultura, eh, la separación de lo que es público y es privado, ¿no? La emergencia de nuevas formas de producción llevó a que se reestructuraran los roles y los roles no solo reubicaron a hombres y mujeres, sino a las imágenes de Dios junto con ellos. Porque para defender el ganado hacía falta un Dios guerrero. ¿Bien? Tan simple como es. Tan simple como es. Y tan complejo como eso también. Entonces, a mí me gustaría detenerme aquí y escucharlas un poco a ustedes, porque ya son las y 22. Entonces, hay un espacio que también dejamos para conversar y a mí me gustaría dejar un espacio ahora para escucharlas a ustedes, escucharnos
y después yo cerrar un poquitico mencionando un poco de teólogas feministas latinoamericanas, porque con ellas, como muchas también han tenido impacto en la relectura bíblica, ya las dejo enunciadas para profundizar. O, escucha el portuñol, aprofundar. Para profundizar un poquito, esto no es fácil, caballero. Muchachas, es en la próxima, en el próximo comadreo nuestro. Entonces, reacciones, comentarios, reflexiones, sentimientos, inquietudes. Ustedes tienen la palabra. Norma, adelante. Bueno, me tomo la palabra y quería agradecerte por una exposición tan clara, tan precisa y tan enriquecedora. No es la primera vez que le meto el diente a estos temas y escuchar voces renovadas también le alimentan a uno el espíritu y la causa, ¿no? La lucha. Quería apuntar lo siguiente, cuando tú hablabas de nuestras experiencias que aportan en esa reflexión teológica, me hacía pensar en dos cosas. Uno, la necesidad de hacerle el juicio crítico a los espacios donde estamos vinculadas. Creo que los espacios desde la casa, el espacio en las instituciones educativas, en los espacios laborales, inclusive en la calle, que es un espacio que casi nunca se toca, pero es un espacio donde también estamos vinculados de alguna manera. Y lo segundo es hablar y pensar también en lo simbólico. Creo que también estamos sujetas a esos lenguajes simbólicos que también han hecho que nos sometamos como mujeres, que formen lenguajes, como tú bien decías, más bonitas calladas, no sé, se ven más bonitas calladitas o de pronto el mismo lenguaje que es de manera repetitivo y molesto del tema de las tóxicas. Ella es una tóxica y así se califica todo el tema en relación a la mujer o los prototipos en que nos han encasillado. Quería hacer ese aporte porque son de esos lenguajes que están ahí, que van reafirmando y que nos van dañando y que también hay que identificarlos y hay que también desmontarlos en nosotras mismas porque lo hemos aceptado inclusive para referirnos a otras mujeres. Gracias. Gracias a ti, Norma, porque tú traes una parte importantísima. En uno de los materiales que yo les dejé, muchachos, hay una introducción. Hay un libro que es una joyita, porque es un libro que habla de mujeres de la Biblia, escrito por una biblista feminista argentina. Yo tuve el honor, no sé si merecido, inmerecido o desafiante, de que ella me pidió que yo escribiera un ensayo para el prólogo de su libro. Y yo toqué un poquitico lo mismo que tú estás diciendo, Norma. Fíjate, estamos en sintonía, que es la cuestión de cómo el lenguaje que se va construyendo, ¿no? Es importante, porque es que la teología es un ejercicio de lenguaje. La teología es enunciación, parte de la palabra, ¿no? Entonces, para desafiar a el verbo divino, hace falta colocar otras palabras que lo describan y que nos describan y que nos incluyan. Entonces, yo estoy contentísima con este aporte que tú has traído. Tú decías, hay lenguajes que dañan. Eso es un aporte muy grande con el que yo me voy hoy, de lo compartido por ti, Norma, ¿no? Y en este colectivo, porque realmente es así, ¿no? Decíamos ahorita que el criterio es el daño. Bueno, hay lenguajes que dañan, porque nos colocan etiquetas y las etiquetas o nos impulsan o nos inmovilizan, pero todas nos encausan. Las etiquetas son para encauzar, para decir,
se coge por aquí. Fíjense, todas las etiquetas son para describir y encauzar. Entonces, nuestros caminos feministas pueden ser truncados o redireccionados de manera más estrechita en dependencia de esas etiquetas, ¿verdad? Que es un poco el dilema del que hablábamos ahorita, ¿no? De que nos vemos, fíjense, iba a decir una cosa patriarcal, fíjense, les decía que hay que revisarse, les iba a decir, nos vemos entre la espada y la pared, no hay nada más patriarcal que eso, pues eso viene del imaginario de la guerra. ¿Nos damos cuenta? Yo quiero colocar ese ejemplo aquí con toda la honestidad, porque me aseguré y no lo dije, pero fue lo primero que me vino a la mente. Y así es un constante revisitarnos, porque tenemos siglos de patriarcado internalizado en las mínimas cosas más inocentes como los lenguajes y las maneras de decir, ¿no? O sea, y miren, yo acabo de ponerles el ejemplo con toda honestidad. Lo primero que me vino a la mente a mí fue ese, nos vemos entre la espada y la pared. Polia, ¿ve? No da para decir eso. Pero es ese revisarnos constantemente porque hay lenguajes que ciertamente dañan. Con esa cuestión de las tóxicas, hay un asunto que es muy desmovilizador también. No critiques, no hagas drama, porque si haces drama no eres idónea. Si haces drama en el trabajo con el jefe no eres idónea para el cargo. Si haces drama al marido en la casa no eres idónea, no eres la esposa idónea. Y todo el tiempo nos sentimos que estamos en temblores de perder los lugares donde hemos tejido nuestra alma, porque el asunto es ese, mujeres, que somos personas que nos amarramos, por decir de alguna manera, nos tejemos a los espacios desde los sentimientos. Y una cosa que hace el patriarcado es también decir que los sentimientos no son válidos y que una mente bien preparada es una mente que logra ser fría y calcular fríamente. Pero fíjense que es esa división binaria entre sentimientos y raciocinio, que es también una construcción muy patriarcal, porque ¿quiénes eran los tipos de la razón? Los hombres. ¿Y las sentimentales? Las mujeres. Y le echaron la culpa aquí a la menstruación. Y le dieron y le dieron una base biológica hormonal a ese asunto. Y ahí mismo nos condenaron a todas doblemente y triplemente. Porque es como ellas nunca van a tener eso, porque todas ellas van a tener menstruación. Y cuando se le acaba la menstruación es peor porque viene la perimenopausia, la menopausia, igual se descontrolan hormonalmente. Entonces, no, o sea, hay un discurso que se han parado hasta de criterios biológicos, sobre todo, ¿no? Y de todo tipo, para decir que nosotras no somos idóneas en ciertas cosas y nunca vamos a llegar allí. Es lo que en crítica feminista se llama el techo de cristal, que es una categoría del feminismo, el techo de cristal. Imagínense un techo de cristal. Es un tope que todas tenemos, invisible, es de cristal. Tú miras para arriba y se ve el cielo, pero no es ahí. Y cuando quebramos, ¿qué pasa cuando quebramos un vidrio con la cabeza? Salimos heridas. Hacemos mucha bulla y salimos muy heridas. Muy heridas. Nos puede costar la vida. Y no quiero dramatizar con eso, pero es verdad que nos ha costado la vida mucho. El patriarcado ha cobrado muchas vidas y de mucho tipo, no solo físicas, emocionalmente. Es otra forma de morir. Entonces, gracias, Norma, por traer todo eso también. Esa cuestión del lenguaje y de nombrar las cosas es importantísimo. De hecho, creo que me voy a esperar ahí para la clase que viene, comenzar con algo de las palabras. ¿Alguien más? Anita, sí, Anita, dale. Bueno, muchas gracias por esta teología feminista que estamos viendo. Yo quería cantó mucho la forma de acercarnos más a Dios, ¿no? Porque veíamos un Dios hombre, ¿no? Aunque ya con el tiempo, el mirar con en paz, vemos ese Dios madre, también materna,
pero ver esa figura, entonces, cuando apenas estamos llegando a un lugar eclesial, porque a veces salimos de dos doctrinas, ¿no? A veces estamos en la católica, después pasamos a la cristiana, pero siempre estamos, y claro, nos ven el hombre y cuando llegamos vemos a un sacerdote solamente predicar y solamente llegamos a la iglesia cristiana, un pastor solamente la jerarquía, ¿no? Es muy difícil, como tú decís, para muchas mujeres abrir esa ventana, encontrar un espacio que la mujer ahora esté también como teóloga, como pastora, y igualmente como ahorita feminista, pues más se va a ver esa. Pero me gustó en el momento cuando tú nos hablas del reconocer la denuncia, la crítica y cómo superar todas estas partes, porque a pesar que tenemos caminos ya un poco recorrido, no nos ha sido fácil. No nos ha sido fácil porque ahora que llevamos unos temas sobre derechos de mujer, a veces nos dice, tienes que hablar pasito, ese tema no se habla, o cambiemos los derechos de otra manera para que no llegue tan fuerte, ¿no? Entonces mirar cómo todas esas normas que todavía siguen, ¿sí? En nuestros contextos, ¿verdad? Entonces, vemos que fue muy fácil para machismo entrar a ese momento de iglesia porque creo que para uno ver a un Dios mujer, acostumbrado a no ver a un Dios hombre, esa jerarquía que nos ha causado tanto daño a la mujer. Ahora para abrir ese espacio, decir Dios madre, Dios mujer, materna, y que yo hace sentía, porque Dios se encontró y habló, dialogaba mucho con la mujer, vemos la historia de la mujer, que yo siento que Dios es mujer también, porque es que ese interpelar con la mujer ha sido muy precioso, muy llena mucho, y ahora en estos tiempos que he estado trabajando el estudio de María y Isabel, uno dice, ¿cómo coges a dos mujeres para poder hablarle a este mundo y calla a Zacarías, ¿no? Calla un sacerdote, lo pone mudo, como para decir, no me vas a dañar y voy a dejar que la voz de estas mujeres salgan a la luz. O sea, como digo, es como decirle a las mujeres, ahora decirle a muchas mujeres, sí, el trabajo pastoral es bíblico. Nos lo querían callar también, nos lo querían robar por muchos años, nos lo han robado. Y es bíblico el pastorado de la mujer. Entonces, ¿cómo reconocernos? Y muchas gracias porque ahorita tenemos otros elementos más que recoger. Y gracias por este tiempo. Antes de yo hablar de nuevo, alguien más que quería hablar. Sí, Blanquita, creo que tú estás levantando la mano. Está Blanquita, estoy yo y Inés. Dale, Blanquita. El micrófono, Blanquita. Bueno, yo quiero remarcar lo que tú decías de que la teología feminista nunca puede parar de evolucionar. Entonces, yo siento que el camino es largo porque llevamos tantos años de patriarcado encima que es un camino muy largo, pero no desesperar y lo que tú decías, como darle importancia a las cosas cotidianas, en los lenguajes, en los gestos, nunca reírnos de un chiste, de un chiste machista, nunca. Entonces tenemos ahí una tarea desde lo cotidiano, porque desde ahí también hacemos teología feminista, desde la cotidianidad. Entonces tener en cuenta eso. Gracias, Blanquita. Inés. Muchas gracias. Disculpe porque llegué tarde, pero lo que alcancé a ver, me gustó mucho cuando hablabas sobre aprender a soltar, ¿no? Aprender a soltar. La teología es eso. En la experiencia, desde la experiencia a abrir brechas y aprender a desaprender, ¿no? Dentro de todas las culturas que nosotros hemos estado, yo pienso que esa tarea importante, aprender a desaprender, cuando uno está dentro de estoy pensando, ¿no?
dentro de una cultura, veía mi experiencia con los Yanomami o con los indígenas, una cultura que así tan impregnada de rituales, de naturalismo. Las mujeres tienen su rol protagonista, aunque si es cultura, pues yo allá no se diría patriarcal, pero sí las mujeres tienen una gran importancia que a veces no, nosotras hemos perdido. De pronto es esa parte de conocer, contemplar y actuar, ¿no? Si uno no actúa, las cosas no cambian. Entonces, me llevo eso, aprender a soltar por amor a mí y a las otras, conociendo la realidad, pues sin estropear, ¿no? Sin estropear. Yo pienso que sí, tú dices que el patriarcado va para largo, pero no crea, la mujer ha hecho bastante camino. Entonces, eh, aprender a ayudar, ¿no? Aprender a dar a complementar, porque yo pienso que la teología femenina da un aporte riquísimo, valiosísimo, y si nosotros vemos dentro de las parroquias, las iglesias, 90-80% son mujeres. En las comunidades donde yo he estado, en Italia, Brasil, acá Colombia, el protagonismo lo llevan las comadres, de las mujeres del pueblo, en donde uno va. He estado con mujeres afro, con mujeres indígenas, o sea, las culturas, hay algo común, hay algo común. Y esa maternidad no lo quita nadie. Entonces, la teología es eso, es crear maternidad dentro de las relaciones que nosotros vamos impregnando, ¿no? Ese Dios Padre y Madre, ese Dios Mamá, ese Dios, y ¿cómo se dice? Es como muy, casi mucho más práctico, ¿no? Tener ese Dios de ternura, de compasión. Gracias. Gracias, Inesita. Bueno, Dailin, a mí me gusta algo que dijiste, me resonó mucho y es cuando hablabas del daño, ¿no? Que se convierte en un criterio para identificar el nivel de afectación del patriarcado en las mujeres, en sus cuerpos. Y me hace recordar un poco el trabajo en el que estamos ahorita como en paz en la construcción de nuestro protocolo de prevención de violencias espirituales. Y creo que se construye a partir, precisamente, la primera fase fue eso, identificar el nivel de afectación que tiene el patriarcado en las mujeres de fe en escenarios eclesiales. Y eso es algo que hay que seguirle poniendo nombre, hay que seguirlo dándole un lugar para poderlo abordar, para poderlo sanar, para reconocerlo. Bueno, eso era algo que quería decir. Y lo otro es también un poco pensar que la teología feminista no es feminista por el hecho de que la construye una mujer. O sea, es decir, una mujer también puede estar todavía cimentada desde una estructura muy patriarcal que tiene que ser, yo no sé, tú al principio también decías, está bien también no serlo, o sea, es decir, no estar desde esa lógica feminista, no está ni bien ni mal, pero también entender que esa teología necesita de ese enfoque de género, o sea, necesitamos ser atravesadas, como tú explicabas, esa interseccionalidad, necesita la categoría de género, la categoría de cuerpo, la categoría cultural. Necesitamos ver todo eso para realmente hacerla una teología feminista, porque la teología posiblemente tenemos aportes interesantes, pero aún nos falta en muchas la deconstrucción desde ahí, ¿no? Desde esa mirada tan patriarcal. Y bueno, no, era como un poco esa reflexión. Sí, solo antes de continuar, para aclarar algo ahí, que tal vez yo no me hice entender. Yo lo que intenté decir fue, no que no hacía falta reconocerse o no, que estaba bien o mal reconocerse o no, sino que, por ejemplo, nos han dicho que si tú no estudiaste teología, no eres teóloga feminista. Era ese reconocimiento el que me decía, o sea, que no hace falta
¿no? Porque el lugar es el de la experiencia, y el de la experiencia de fe. Bien, y por eso hablé de los pasos después, o sea, uno va en el camino y quizás tú no puedas tener una mirada crítica desde la teología, pero de nuevo, tú eres bióloga y tú puedes decir, yo puedo tener un enfoque desde mi carrera que es feminista, diciendo, por ejemplo, que, como ponía alguien aquí en el chat, que esa cuestión de decir que la histerectomía tiene que ver con la histeria es un enfoque biológico patriarcal. ¿Me hago entender? Fue eso lo que intenté decir, que aquí todas somos potencialmente, toda persona, toda mujer, en este caso para referirnos a nosotras aquí, toda mujer que asume un discurso que sigue más o menos esta ruta que las otras mujeres marcaron de estos 4 pasos que vimos, sea desde el lugar de enunciación de su experiencia y de su práctica y saberes que sea, puede y ser reconocida como alguien que construye teología feminista. Fue en ese sentido que quise decir. Eso me gustaría aclararlo por si no lo había dicho de la mejor manera, me disculpa. Pero era No, eso. no, no, yo te entendí, estoy reforzando esa idea tuya, no entendí lo contrario. Solo que estaba también queriendo decir, es importante que las mujeres hagamos ese ejercicio de despatriarcalizar nuestra teología, porque el solo hecho de ser mujer y trabajar la teología no significa que tenga un enfoque feminista. Era también reforzar eso, ¿no? Que es también tal vez una trampa de este mundo teológico que a veces, pues sí, pues nos desbordamos en otras cosas y nos toca despatriarcalizar el discurso, pero entendí lo que tú habías dicho, sí, sí. Hay dos mujeres más, Judith. Gracias, comadre Gloria. Quiero preguntarle a la profe cuánta relación tiene entonces la teología feminista con la filosofía feminista, porque estaba también dándole lectura a uno de los documentos que dejaba en la canasta y me resonó también un pedacito Se te fue la voz, de Judith. historia que dice que el feminismo es también desde que él que estaba leyendo una de los documentos, ¿me escuchan ahora? Ya. Uno de los documentos que dice que De pronto, ¿sabes que el quítale? feminismo latinoamericano es Bueno, política de dale. género? Sí, entonces nosotras las mujeres en territorio o en todos los procesos donde estemos, estamos haciendo acciones políticas de género, de complementariedad, por ejemplo, en las naciones originarias, antes, o no sé si todavía era prohibido hablar de feminismo. A mí, por ejemplo, me ha tocado durísimo hacerles entender que no es el feminismo radical, sino el que viene desde la complementariedad, y eso es necesario hablarlo cuando usted decía también que no podemos celebrar, no podemos ser permisivas con mensajes patriarcales que atentan en contra de nuestra dignidad. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, yo me pregunto cuánta relación tiene entonces eh, la teología feminista, la filosofía propia de las mujeres también. Gracias. Y está Sandra y te damos la palabra, Dailin. Sandra, adelante. Bueno, no, primero decirles que estoy fascinada con el tema, de verdad es ver cómo desde otra perspectiva todo, y también decir que ahí hablamos de aprender a soltar, pero también quisiera decir como que es importante y difícil, ¿no? Aprender a esperar, aprender a confiar en el proceso, porque digamos que según la Biblia, pues a María Magdalena digamos que esperó 3 días como para entender que lo que había hecho era correcto, mientras que en la realidad las mujeres esperamos muchísimo más tiempo, ¿sí? Quizás años para aprender a decir,
sí, realmente ya solté, ya me liberé, ya me siento tranquila, recuerdo pero sin dolor, que está bien. Entonces es también como aprender a esperar, ¿sí? Digo yo que María Magdalena para mí, de acuerdo a la historia, pues es una de las mujeres más valientes de las que habla la Biblia, ¿no? Porque aceptar todo su proceso, todo su pasado, y es enfrentarse a un mundo, es enfrentarse al mundo y es lo que muchas mujeres también hacemos. Es como, hablo desde mi caso personal, ver desde este punto de vista la teología femenina es enfrentarme a un mundo que en primer paso es mi familia. Sí, es enfrentarme y decir, no es así como ustedes me lo han mostrado. Es como, ahora sabiendo un poco más, es como yo pienso que es. Sí, es como la interpretación que ahora le estoy dando. Ya, era eso. Muchas gracias. Bueno, nos quedan unos minuticos ahí para responder algunas cositas y compartir el diálogo. Bien. Yo primero quiero agradecerles mucho a todas este manantial, este riachuelo de sabiduría que nos está refrescando y que está haciendo correr tantas piedras, rescatando el texto que leímos hoy de la mística. Correr las piedras es resurrección. Entonces, este riachuelo de sabiduría está haciendo correr las piedras del fondo de nuestro suelo y nos alivia, ¿verdad? Nos sentimos más aliviadas cuando hay algunas cosas, algunas de esas rocas aprisionadas en el pecho que nos han puesto ahí, que son un peso y que empiezan a moverse. Entonces, gracias mujeres por movimentar las piedras que nos llevan a la vida, otra vez en el contexto de el texto y de esta cuaresma que estamos viviendo. Inés hablaba, o sea, Norma hablaba de la cuestión de los lenguajes que dañan. Ana Milena traía algo interesante. Esas normas que todavía siguen, esas normas tienen que ver con el deber ser, ¿no? Toda norma es una indicación de un deber ser. Y una de las cosas que ha hecho el patriarcado es decirnos cómo debemos ser. Y cuando estamos hablando de normas, del deber ser, estamos hablando de ética y moral, que son dos categorías filosóficas. Ya de ahí voy a retomar después cuando lleguemos a la pregunta más adelante. Ana Milena nos decía eso de las normas, Blanquita nos hablaba que la cuestión de que la teología feminista tiene que ser y seguirse construyendo todo el tiempo desde la cotidianidad. Es que el ahora es el reino. Es el ya, pero todavía no. Por eso vivir conscientes de que el ahora lo encierra todo y hacer de todo, como decíamos, y alguien también replicó aquí, de aquí esta última que habló, esta última hermana que habló, que nos decía, de no reírnos de los chistes, de todo. Parece una bobería, pero no es, porque es ir limpiando el ahora de ese imaginario patriarcal. Y eso es una tarea para siempre. Es como no tirar el papelito en la calle y ensuciar la playa. Es algo que va sanando, ¿no? Inés, sí, eso de aprender a soltar, yo lo uní fue mi intento de unir con la mística y me pareció muy bonita la idea desde ahí, pero realmente en ese aprender a soltar imágenes de Dios tenemos que aprender también a construir otras. Y ese es el esfuerzo teológico feminista, porque si no queda el vacío, queda el hueco, queda la nada. Y una de las cosas que quiere hacer la teología y la teología feminista es ser encarnada y encarnacional. Es hacer nacer otras imágenes de Dios. Gloria, sí, hay que seguirle poniendo nombre al daño el tiempo todo.
Bien, hay que seguirle poniendo nombre al daño. Y Gloria traía algo que es toda una polémica, para tener otra clase y solo debatir de eso. Y yo llevo tiempo, y yo creo que lo hemos hablado también en algunos espacios donde hemos estado, Gloria, juntas, y es la cuestión del patriarcado internalizado en nosotras mujeres y en mujeres que ejercen el patriarcado. A mí me da hasta dolor decir eso, pero es que tenemos que ser conscientes, porque entonces a veces en nombre del sexo biológico nos volvemos opresoras de otras hermanas y sentimos que no podemos ser denunciadas porque biológicamente somos mujeres, pero es que precisamente el feminismo dice que la que uno nace mujer, como decía Simone de Beauvoir, pero uno no nace, se hace, ¿no? Hay una diferencia entre sexo y género. Entonces, no podemos reivindicar la referencia del sexo biológico para oprimir a nuestro género. Y sí hay mujeres que desafortunadamente, mujeres, biológicamente mujeres, que desafortunadamente son genéricamente muy patriarcales. Y de nuevo, para mí la peor cosa que puede ocurrir es que reivindiquen que tú no me puedes criticar porque estás criticando a una igual y eso debilita el movimiento. Miren, eso lleva una reflexión crítica profunda al interior de nuestros colectivos y de nuestras dinámicas, porque existe y es patriarcado igual. ¿Cuántas veces nos hemos dicho? Es que me da pena decir, nosotros más o menos sabemos qué hacer y cómo denunciar lo que hace un hombre con nosotras, pero cuando lo hace otra mujer no sabemos. Decimos, es que es mujer igual que yo. No es igual que tú. Y eso, voy a ser muy fuerte con eso, pero es que porque no se está parando en tu lugar de enunciación por las razones que sean. Entonces, ¿eso lleva a condena? No, eso sería reivindicar otra vez, retomar el patriarcado, pero eso lleva mirada crítica feminista. Y no lo lleva para condenar de nuevo, lo lleva para, como decíamos acá, el paso 4, lo lleva para salir adelante, lo lleva para desear superar, el deseo de superación. Pero bueno, ese es un tema que yo voy a dejar ahí en el tintero porque Gloria lo trajo y me parece súper mega importante y aún muy poco trabajado. Porque es que no sabemos por dónde le vamos a entrar bien a eso. Y nos resulta muy incómodo. Ahora, la cuestión de la relación entre filosofía y teología. Filosofía feminista y teología feminista. Me encantó esa pregunta. Primero, ya yo estaba dejando un poquitico esos hilos sueltos. Ambos son sistemas de pensamiento. Bien. Independientemente de las salidas que tengan, múltiples, tanto la teología como la filosofía, y son primitos hermanos. Son saberes primos hermanos. Son sistemas de pensamiento. Ambos intentan reinterpretar el mundo. Tanto la filosofía feminista como la teología feminista intentan reinterpretar el mundo. Y ambos se hacen las mismas preguntas, se unen en las preguntas. ¿Por qué el mundo funciona, fue hecho de esta forma? ¿Qué es lo que llegó a ser hecho de esta forma? Eso es una pregunta filosófica y teológica. ¿Quién soy yo? ¿Y quién me es permitido ser en este esquema de mundo? La deconstrucción del ser, ¿verdad? Y esas son preguntas inherentes tanto a la teología feminista como a la filosofía feminista. No sé si respondo o nos va a gustar profundizar más porque es que no tenemos más tiempo, pero sí me gustaría entonces dejar algunos referentes. Miren, latinoamericanos, que les dije, quiero dejar al final colocar algunas mujeres latinoamericanas. Tenemos una gama de teólogas feministas que han hecho muchos aportes desde la reinterpretación bíblica, ¿no? Y desde la teología también en sí. Tenemos a Elsa Tame, que todas las conocemos. Tenemos a Maricel Mena, que es coterránea de ustedes, colombiana. Tenemos a Silvia Regina da Lima. Tenemos a Nancy Cardoso. Tuvimos
y aún tenemos a una Marcela Altaus Rey, argentina, autora de la teología indecente, que criticó toda la cuestión de la Iglesia católica. Cuando yo me leí el libro de Marcela, ¿no? De teología indecente, mujeres, fue un antes y un después en mi vida. Y ella hace, alguna de ustedes habló de la cuestión simbólica, creo que fue Judith también, o no fue si fue Ana Milena, que habló de la cuestión de los símbolos. Ella hace una interpretación simbólica de la misa desde el punto de vista de la teología feminista y la cuestión de los cuerpos, qué cuerpo queda encima, qué cuerpo queda abajo, y para mí fue muy impactante la imagen, yo nunca lo había pensado, de que cuando tú te arrodillas en la congregación católica, en este caso, que es la que ella toma de referencia, para rezar, quedas a la altura del pene del Padre. Es una cosa así que, es una simbólica muy fuerte, pero Marcela se mete en eso, y hay que leer a Marcela, y tomar agua, parar y seguir, ¿no? Porque realmente te vas dejando sin aire, pero es una ventana que se abre que es de esas que decimos, espérate un momentico, empieza por la persianita. Da esa sensación. No puedo dejar de mencionar a teólogas cubanas como Miriam Ofelia Ortega, que es una teóloga cubana, y una teóloga cubana que fue mi mentora, y que yo no dejo de extrañar, que es la autora de la teología feminista, mujerista, Ada María Isasi Díaz, cubano-americana. Y le debemos la teología mujerista a ella, pensar una teología feminista desde las mujeres latinas migrantes. Y así tenemos otras y otros referentes. Carmiña Navia, Carmiña Navia. Tenemos a la Carmiña Navia, nuestra amiga, hermana Carmiña Navia Velasco, colombiana, que también queremos mucho. Tenemos tantas, ¿verdad? Tantas referentes. Y eso quiere decir de nuevo que nos estamos moviendo y que estamos haciendo mover las cosas, que estamos abriendo nuevas ventanas para nuevos aires y un mismo sol de justicia. Gracias, mujeres, por hoy. Wow, súper, gracias, Dailin. Yo creo que ahí hoy nos vamos con la cabeza estallada, pero el corazón hinchado. Muy chévere, gracias. Pues bueno, yo creo que nos has provocado de una manera muy poderosa. Ahí seguimos entretejiendo este camino entre todas, estamos teologizando. Entonces, gracias, Dailin, por este esfuerzo de horario, por toda tu situación también médica. Gracias, gracias por este momento. Y pues mujeres a todas por su participación, su presencia. Tengan una semana de reflexión, acojámonos a esa pregunta que nos invita y nos abraza María Magdalena, ¿no? Que vamos a soltar para poder acercarnos a ese Dios vivo, ese Dios Padre y Madre, ese Dios hombre, mujer, ¿sí? Que habita entre nosotras esta semana. Tengan una buena semana de descanso, de reflexión. Y bueno, de mucho cuidado. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, Gloria. Y continuaremos con Dailin otra vez. Un abracito. Chao a todas. Chao. Adiós. Chao, chao. Chao, Gracias. chicas. Dios Muchas los bendiga. gracias. Feliz